Hola, soy el profesor Héctor Molina. En este video les voy a enseñar cómo resolver problemas de gases, fundamentalmente de las leyes de los gases y en este caso de la ley de Broglie-Mariotte, que relaciona las variables de presión y volumen. Sin más preámbulo, vamos a ello. Los científicos se dieron cuenta de que entre las variables presión, volumen y temperatura existía una relación, dependiendo si se mantenía una constante. De ahí nace lo que se denominan las leyes de los gases. Y estas leyes de los gases las vamos a revisar iniciando con la ley de Broglie-Mariotte. La primera ley que vamos a revisar se conoce como ley de Broglie-Mariotte. La ley de Broglie-Mariotte relaciona dos variables y mantiene una constante. La ley de Broglie-Mariotte relaciona las variables presión y volumen manteniendo constante la temperatura. No olvidemos que son tres las variables que se manejan a nivel de los gases: la presión, el volumen y la temperatura. Esta ley, como lo dijimos ya anteriormente, relaciona las variables presión-volumen, mientras la temperatura se mantiene constante. ¿Qué significa eso? Que el valor de la temperatura no cambia. Y al no cambiar, la relación solamente es presión-volumen. Esta relación es inversamente proporcional. Mientras la presión aumenta, el volumen disminuye. Y se expresa matemáticamente como P por V es igual constante. Esta ley está relacionando los sistemas o los procesos iniciales y finales. Y, por lo tanto, esta relación presión-volumen significa que la presión inicial por el volumen inicial debe ser igual a la presión final por el volumen final. Esa es la relación de esta ley que se conoce como ley de Broglie-Mariotte. Ahora bien, tenemos un ejercicio planteado en el extremo derecho de la pizarra. Lo vamos a resolver. No hay que olvidar que los datos son muy importantes y los debemos ordenar. Aquí hay cuatro datos, dos variables iniciales y finales, de una presión inicial, un volumen inicial, una presión final y un volumen final. En este ejercicio, como ustedes pueden darse cuenta, la temperatura es de 25 grados Celsius y esa temperatura se mantiene, no hay cambio, por lo tanto se dice que la temperatura es constante. Entonces, ¿qué es lo que me dice el problema? Me dice que 300 ml de un gas, debemos saber que esos 300 ml representan a una de las unidades de estas variables, que es el volumen. O sea, tengo un volumen inicial de 300 ml, cuya presión, porque ese volumen a 25 grados Celsius soporta una presión de 0,2 atmósferas, cuya presión inicial es 0,2 atmósferas. La pregunta es, ¿cuál será la presión a 25 grados Celsius si el volumen, se me están preguntando por esta presión 2, que no la conocemos, si me dicen que el volumen aumenta a 600 ml? O me dicen A. Por lo tanto, el volumen final es de 600 ml. Teniendo en cuenta esos datos, los aplicamos a esta relación y vamos a tener que 0,2 atm, que es la presión 1, por 300 ml, que es el volumen 1, debe ser igual a la presión 2, que es la que no conocemos, multiplicada por los 600 ml, que es el volumen 2. Esa es nuestra incógnita. Despejemos simplemente. Como 600 está multiplicando a la presión 2, es más fácil pasar estos 600 hacia este lado, dividiendo. O sea, le va a quedar 0,2 atm por 300 ml dividido en 600 ml. Las unidades iguales las eliminamos, ml y ml. Y esto me va a quedar 0,2 por 300, me va a quedar 3 por 2 son 6, 60, 3 por 2 son 6, 60, y dividido en 600. Pero estos son
iguales a 0,1 atm. La presión es igual a 0,1 atm porque el atm se mantiene, los ml se eliminan. Fíjense bien en esto. Yo dije que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Teníamos un volumen de 300 y una presión de 0,2. El volumen se duplicó. Obviamente, la presión debe disminuir, porque si el volumen se duplica, es porque la presión disminuyó. Y tal como el resultado del problema me indica que sí la presión disminuyó. Pasó de 0,2 atm a 0,1 atm. Ahí está el resultado. En este nuevo ejercicio vamos a analizar cuáles son nuestros datos y de qué forma lo podemos resolver efectivamente. Miren, ya sabemos que dentro de nuestros datos debe existir un volumen, una presión inicial, un volumen y una presión final. Este ejercicio me dice que se dispone de 400 ml de un gas. Los 400 ml corresponde al volumen. Es decir, tenemos 400 ml. A 300 milímetros de mercurio de presión. Por lo tanto, la presión 1 es de 300 milímetros de mercurio. Me piden calcular el volumen final, el volumen 2. Si la presión ahora es de 0,15 atmósferas, esta presión 2 es de 0,15 atm. Si nosotros revisamos eso, a nivel de los datos, no deben olvidar que los datos iguales de presión o de volumen deben encontrarse en la misma unidad. Si usted observa aquí, la presión inicial está en milímetros de mercurio, la presión final está en atmósfera. Usted puede transformar cualquiera de las dos, dejándola en las unidades iguales. Eso usted lo puede hacer. Elija cuál de las dos. Vamos a elegir, en este caso, voy a elegir transformar los milímetros de mercurio en atmósfera. Para eso, debo dividir en 760, tal como se indicó en la primera parte del video de equivalencias. Entonces, si yo divido 300 en 760, voy a tener 0,394 atm. Usted puede darse cuenta que las presiones ya están en las mismas unidades, por lo tanto, aplicamos. Porque si no están en las mismas unidades, no podemos aplicar para poder obtener un resultado correcto. Aplicamos presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, y me dice 0,394 atm, que es la presión 1, multiplicado por los 400 ml, que es el volumen 1, debe ser igual entonces a la presión 2, que es de 0,15 atm, por el volumen 2, que es el que no conocemos. Al calcular este volumen 2, pasaremos esta presión hacia el lado contrario con operación distinta. Está multiplicando, pasará dividiendo. Estos 0,394 atm multiplicado por los 400 ml y dividido por 0,15 atm es igual al volumen 2. Usted se puede dar cuenta que las unidades atmósferas las vamos a cancelar, de tal suerte que el volumen me va a quedar en ml. Y ese volumen 2, si usted resuelve esto multiplicando y luego dividiendo, debe dar 1050,66 ml. Ese es el volumen que buscamos en ese ejercicio. Este ejercicio requiere de algo más que relacionar solamente la presión y el volumen. Veamos qué es lo que nos dice. Bien. En un recipiente a temperatura constante se dispone de 2 litros de un gas a una presión de 0,2 atmósferas. Me está diciendo que el volumen
es de 2 litros. 2 litros. La presión es de 0,2 atmósferas. Luego me dice, determine el volumen en ml. El volumen 2 lo requerimos en ml. Si la presión aumenta a 600 milímetros de mercurio, o sea, tengo una presión final de 600 milímetros de mercurio. Si analizamos esto y seguimos la misma normativa que estamos haciendo en los ejercicios anteriores, nos podemos dar cuenta que las unidades en las cuales se encuentra la presión no es la misma. Si las unidades no son las mismas, no es la misma atmósfera o milímetro, debo cambiarla. Si el volumen me lo piden en ml y este está en litros, puedo hacer dos cosas. Calcularlo en litros y transformarlo al final. O bien transformar de inmediato este volumen en ml para que me resulte el volumen final en ml. Puedo hacer cualquiera. Es más simple que usted esto lo multiplique por 1000 y obtenga 2000 ml. Ahí usted puede estar seguro que el volumen final va a resultar en ml. Transformó los litros en ml para ese efecto. Si transformamos esto que está aquí, entonces podemos cambiar cualquiera de las dos. Cambiamos ahora atmósfera a milímetro. O sea, tendríamos que multiplicar por 760. Y al multiplicar por 760, el 0.2, si lo multiplico por el 760, me va a quedar 152 milímetros de mercurio. Bueno, cumplo con todas las condiciones para resolver esto. Las presiones se encuentran en la misma unidad. El volumen lo transformamos en ml para poder responder esto en ml y solamente ahora aplicamos. Apliquemos esta expresión. La presión 1 es de 152 milímetros de mercurio, es decir, 0,2 atmósfera, que la transformamos para que las unidades fueran las mismas. Eso lo vamos a multiplicar por el volumen 1, que es de 2000 ml. Luego notamos los datos de la presión 2 y el volumen 2. La presión 2 es de 600 milímetros de mercurio y el volumen 2 es el que debemos calcular. Resolvemos multiplicando los 152 milímetros de mercurio por los 2000 ml y dividiéndolos en los 600 milímetros de mercurio que corresponden a la presión 2. Los milímetros de mercurio los eliminamos y me va a quedar el volumen 2, que podríamos eliminar esos dos ceros con esos dos que están ahí, y me daría un 152 por 20 dividido 6, y me daría un volumen 2 de 506,66 ml. El resultado lo obtuvimos en ml tal como nos lo pedía el problema. Pero para eso, vuelvo a insistir, usted tiene dos posibilidades: o transformar esos litros de ml de inmediato, o bien resolver como litros y al final transformarlos a ml. Tiene dos posibilidades. Vamos a revisar este ejercicio, que es de la ley de Boyle-Mariot, al igual que los ejercicios anteriores. Vamos a anotar sus datos para ver cómo lo resolvemos. El volumen me dice que hay un volumen de 1,2 litros que soporta una presión de 0,5 atmósfera. El volumen 1, entonces, es de 1,2 litros y la presión 1 es de 0,5 atm. Determine la presión en milímetros de mercurio. Se me están pidiendo la presión 2 en milímetros de mercurio. Eso es lo que me piden. Si el volumen aumenta en 0,4 litros. Aquí hay algo muy importante, fíjense. Si el volumen 2 aumenta en 0,4 litros. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que será el volumen 1 más 0,4 litros.
Aumentar en significa que yo aumento en esa cantidad lo que tenía anteriormente. Pues si yo tengo una cantidad de 1 litro y lo aumento en 1,5 litros, el volumen final es de 2,5, porque lo estoy aumentando en la cantidad que me dan. Distinto a decir aumenta a. Pues si me dicen aumenta a, me están dando la cantidad final. O sea, si tengo 1 litro y aumento a 1,5 litros, el volumen final es 1,5 litros. Si aumento en 1,5 será de 2,5 litros. Por lo tanto, en este caso, el volumen 2 será de 1,2 litros más 0,4 litros y eso será 1,6 litros. El concepto está ahí, en. Si aumento en, vuelvo a repetir, entonces el volumen 2 corresponde al inicial más lo que me aumentó. Si me dice disminuye en, significa el inicial menos lo que disminuye. ¿Ya? Pero si me dice A, es el valor que a mí me da. Ahora, al igual que en el ejercicio anterior, me piden ahora la presión en milímetros de mercurio. Entonces es más simple que nosotros transformemos esta presión que está ahí en milímetros de mercurio de inmediato. Para eso debemos multiplicar la atmósfera por 760. Y eso me va a dar un total de 380 milímetros de mercurio. Transformado a esta atmósfera a milímetros de mercurio, ya no me tengo que preocupar de transformar al final. Solamente aplico la relación presión-volumen. Y esta relación me dice que la presión 1, que es de 380 milímetros de mercurio, lo voy a multiplicar por el volumen 1, que es de 1,2 litros. Luego, debo calcular la presión 2, que está multiplicada por el volumen 2, que es de 1,6 litros. Resolver 380 milímetros de mercurio por 1,2 litros y dividirlo en 1,6 litros nos llevará a calcular la presión 2. Los litros y los litros los eliminamos. Multiplicamos esa expresión 380 por 1,2 y lo dividimos en 1,6 y nos dará 285 milímetros de mercurio. Aquí está la respuesta de lo que nosotros necesitábamos calcular. No olviden entonces que la ley de Boyle-Mariotte relaciona las variables presión y volumen. Las unidades para la resolución, tanto de volumen como de presión, deben ser equivalentes. Si hablo de volumen en litros, debe estar el volumen final en litros. Si hablo de milímetros de mercurio, lo mismo. Es decir, si no es así, debo transformar previamente. Para eso revise el video anterior de las unidades y de las transformaciones, si algo no le ha quedado claro. Esperando que este video, referido a la ley de Boyle-Mariotte, les sirva para mejorar su calificación, los espero en un próximo video donde analizaremos la ley de Gay-Lussac y la ley de Chartres. Si les gustó el video, denle un like.